Capítulo 231, Caminando hacia la trampa, parte 4. Marakim se sintió aliviado. Si devolviera el cuerpo, sería suficiente. Pero lo que preocupaba era que lo estaban enviando guerreros de la guardia del palacio. Esto probablemente se debió a que el señor ya no confiaba en los guardianes. Y cuando Marakim se fue, el hombre armado se acercó al señor. Ahí lo tenemos. Marakim también está de su lado. El señor estuvo de acuerdo mientras asentía. Lo sintió en ese sentido, pero pudo confirmarlo cuando vio lo que acaba de hacer Marakim. Y por lo que podemos ver, Marakim no actuará según nuestro plan. No, tendrá que hacerlo. El hombre quedó confundido. Luego el señor sacó una llave y abrió la caja fuerte debajo de su escritorio. En el interior había una pequeña caja de madera que estaba caliente. Y cuando el señor abrió, había una sangre y una cosa pequeña como un insecto retorciéndose dentro. ¿Qué es eso? Es reactivo. ¿Reactivo, quieres decir? Entonces el señor lo tomó de la mano y se lo tragó de inmediato. El hombre frunció el ceño con disgusto. Fue reactivo que el gran guardián se lo dio hace 25 años cuando juró lealtad, pero Chun Yu-hong no lo comió en ese momento. Se lo envió a Dimaanik Doctor para que lo analizara y recientemente adquirió lo que quería. Tendrá que escuchar mis órdenes. El ojo del señor pareció brillar débilmente en rojo. Y en la mansión del clan Ghost y Luchan, había quienes hablaban en serio. Estos fueron Chun Yeobun, el 10º anciano y Inmoa, el 11º anciano Huan y Yubong. Pero no había otros miembros de Yeobun. Entonces, Bakji fue enviado al vicelíder del equipo de la expedición norte liderado por el clan leal, Keo Wangur fue enviado al clan Armored Cavalry of Sword para ser vicelíder allí. Fue una orden directa del señor, así que no tuvimos opción de negarnos. Mientras Huan Yi continuaba informando, Yeobun se volvió más sombrío. El palacio del señor ordenó temprano en la mañana y llevó a Bakji, Keo Wangur, Sama Chakimunku a diferentes lugares. Era una orden oficial de asignación de trabajo a los guerreros del culto con rango de maestro. Entonces están todos estacionados bajo 4 clanes. El problema era que ahora estaban bajo 4 clanes y estaban dispersos por todo el lugar. Era evidente que este movimiento iba a hacer que los miembros de Yeobun estuvieran dispersos por todo el lugar. Uf, maestro, al menos estoy a salvo de que me despidan. Ubong habló mientras suspiraba aliviado. Curiosamente, Ubong fue el único que no fue despedido. Creo que simplemente fuiste ignorado. Pensó Huan Yi, pero no lo dijo. Parecía que el palacio del señor no consideraba a Ubong y su clan de bajo rango como una gran amenaza. Huan Yi continuó con sus informes. No se trata solo de 2 guardianes y líderes de clan. El elder Sama Yi es enviado al castillo de Onam como representante. El elder Mun Yun fue enviado al noreste del castillo de Kansu para formar una línea defensiva contra el arte marcial Blade God Six. Sama Yi ya partió hacia el norte hace unas horas, y Mun Yun ahora se estaba preparando con suministros para poder partir dentro del día. Todo iba tan rápido que fue incluso asombroso. Entonces supongo que a mí también me lo ordenaron. Huan Yi asintió ante el comentario de Yin Moa. Sospecho que también, ya que los guerreros del palacio del señor visitaron tu mansión varias veces. Pero bueno, estás aquí. Huan Yi habló. Al menos Yin Moa entró al castillo sin su máscara ya que había regresado con Yeobun, por lo que el palacio del señor pensó que Yin Moa aún no había regresado. ¿Cómo puede el señor hacernos esto? Este es un ataque directo a nuestro grupo. Ubong gritó enojado con la cara enrojecida. Con la orden del señor, Chun Yeobun había perdido todos sus brazos y piernas. Comenzando con el encarcelamiento de los guardianes izquierdo y derecho, incluso los ancianos de los clanes más altos fueron enviados fuera del castillo. Al menos el elder Huan está aquí con nosotros como yo. Ubong habló y Huan Yi sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Tal vez haya otra razón para eso. El señor no puede atreverse a dejarme suelto.
La razón por la que Huan Yi se quedó aquí fue porque era el líder del equipo de operaciones encubiertas. Era el líder de todos los espías en todo Jianghu, por lo que no había forma de despedir a Huan Yi. De todos modos, creo que deberíamos hacer algo antes de que el señor haga algo con los dos ancianos restantes. Oh. Huan Yi quedó impresionado por la idea de Wubong, a diferencia de su habitual e irrelevante, y asintió. Seguramente fue muy extraño que el señor estuviera moviendo tan rápido. Solo espero que no vengan por el propio príncipe heredero. Esa era la única preocupación que tenía Huan Yi. Era evidente que el señor quería usar a Chun Yeobun como pieza en su juego de ajedrez, cuando vieron al señor ayudando a los 4 clanes. Pero si le estaba quitando el poder a Yeobun de esta manera, entonces era una prueba de que ahora tenía un plan diferente. Incluso si Yeobun fuera poderoso, no podría encargarse de todo solo. Pero es extraño. ¿Por qué está tan tranquilo Huan Yi? Pensó que Yeobun se sentiría frustrado o enojado por un movimiento repentino, pero a Yeobun, aunque un poco frustrado, no pareció importarle tanto. Como si esperara que sucediera algo como esto. Príncipe heredero, ¿qué debemos hacer ahora? Yo y el Elder Yin tendremos que aceptar la orden si la orden nos llega. Huan Yi frunció el ceño a mitad de hablar. Pero no fue solo él. Yeobun y Lin Moa también miraban en la misma dirección. Solo Wubong estaba confundido y preguntó. ¿Qué está pasando? Lo que está sucediendo. Llegamos tarde. Huan Yi sacudió la cabeza con mirada sombría. Los guerreros de nivel maestro superior podían sentirlo a través de sus sentidos. Había cientos de guerreros rodeando toda la mansión del clan Ghost y luchan. Capítulo 232, Caminando hacia la trampa, parte 5. Mayor. Mayor. Un guerrero que hacía guardia en la puerta entró rápidamente. Huan Yi se levantó de su asiento en la casa de huéspedes y preguntó. ¿Qué es? Hay un hombre que se hace llamar capitán de Buju Sourd junto con el mensajero del palacio del señor. Buju, espada. Huan Yi se sorprendió y Yeobun preguntó. ¿Qué es? Es un grupo de operaciones encubiertas propiedad del clan Sourd. Estos eran el poder oculto del clan Sourd. Hace 3 años, había otro grupo llamado Great Martial Sourd, pero se reveló que tenían conexión con criminales que se enteraron del acto de reversión de sangre y crearon un incidente en la Academia Demoníaca, por lo que se disolvieron. El problema importante aquí era que eran del clan Sourd. Esto es frustrante. Huan Yi no pensó que las cosas avanzarían tan rápido. No estaba seguro de por qué, pero si toda la espada Buju se estaba moviendo, entonces estaba seguro de que el propósito no era tan bien intencionado. Ja. Maestro. Yeobun suspiró, caminó hacia el patio y miró al cielo. Estaba preparado para ello, pero aún era demasiado rápido. Nunca pensó que tendría que luchar contra su padre, en lugar de luchar contra 6 clanes. Todo lo que tenía era amargura porque su padre dejó a Lady Hua a la muerte. Es el destino. Yeobun parecía estar sumido en pensamientos profundos, por lo que todos permanecieron en silencio y esperaron. El único que estaba impaciente fue el guardia. Después de un largo silencio, Yeobun gimió, miró hacia abajo y habló con Huan Yi con mirada decidida. Lo que te pregunté antes. ¿Está listo? Los ojos de Huan Yi brillaron. Al mismo tiempo, había más de 300 guerreros de los clanes Buju rodeando la mansión del clan Ghost y luchan. En la puerta, había un hombre con bigote que vestía una armadura marrón y un hombre con una cubierta negra sobre el ojo que vestía la túnica del palacio del señor. El hombre del bigote era el líder de la espada Buju, Jukem. Sir Pain, vendrán pronto. El hombre del parche, Pain, asintió. Ha pasado un tiempo desde que el guardia entró en el clan, por lo que les preocupaba si el clan Ghost y Luchan estaba listo para contraatacar, pero no sintieron nada de eso. Fue entonces cuando se abrió la puerta y aparecieron 4 personas. Fueron Chun Yeobun, Wubong, Lin Moa y Huan Yi.
Pero Yinmoa no tenía su máscara, por lo que actuó como si fuera una guardia personal de Yeobun. Saludos, príncipe heredero. Jukem y Pain se inclinaron ante Yeobun. Yeobun también se inclinó de mala gana. Se saludaban el uno al otro, pero cierto aire frío los envolvía. Huan Yi les habló por primera vez. No estoy seguro de por qué tantos guerreros rodean mi mansión. Pain respondió a la pregunta de Huan Yi. Lo siento, anciano Huan. Buju Sourd no está aquí para amenazar al clan Ghost y Luchan. Habló, pero el acto en sí ya era una amenaza. Huan Yi no parecía convencido, pero Pain lo ignoró y se volvió hacia Chun Yeobun. Hay una orden hecha al príncipe heredero. Para el cultista de Dimaanik Kalt, la orden del señor era definitiva. Yeobun permaneció en silencio por un rato pero pronto se arrodilló y gritó. Príncipe heredero Chun Yeobun, listo para cualquier orden del señor. Luego, Pain abrió el pergamino que tenía escrito sobre de qué se trataba la orden y lo leyó. Yo, Chun Yuhong, ordeno al príncipe heredero que baje para luchar contra las fuerzas del clan Blood God Six que se dirige al sur desde el castillo Hurkan. Te encomiendo unas fuerzas pequeñas, así que parte y defiende el avance del enemigo. Ah. Los ojos de Yeobun temblaron por un orden inesperado. Imaginó que algo funcionaría en su contra, pero esto fue inesperado. Yeobun luego miró hacia arriba y vio guerreros de Bujusourd. Todos llevaban armaduras como si estuvieran listos para ir a la guerra. Esto es. Pain luego cerró el pergamino y habló. Es una emergencia. El príncipe heredero debe irse con la espada Buju de inmediato. Huan Yi y Yinmoa se sorprendieron y miraron a Yeobun. Ellos tampoco esperaban esto. Yinmoa rápidamente envió un mensaje telepático a Yeobun. Esto es una trampa. Esto fue solo una trampa para enviar a Yeobun fuera del castillo para poder encargarse de él. Si Yeobun todavía tuviera a sus miembros, podría haber sido una misión regular pero no tenía a nadie a su alrededor. También le dijeron que se fuera ahora mismo, lo que significa que no le dieron tiempo para prepararse. Nos atraparon. Si resisten, entonces era evidente que estos guerreros atacarían. No había elección. Wubong apretó los dientes con ira cuando enviaron a Chun Yeobun al acantilado. Yo iré juntos. La orden es tener solo al príncipe heredero. ¿Cómo te atreves a intervenir por orden del señor? Pain amenazó y Wubong cerró la boca. La orden del señor fue absoluta. Y a Huan Yi y Yinmoa, que estaban estupefactos y frustrados, les llegó un mensaje telepático de Yeobun. Tuvieron que morderse los labios y asimilarlo. Tenemos que recorrer el camino directo a la trampa. Yinmoa se enojó por el plan del señor. Incluso si Yeobun estaba amenazando su poder y autoridad, parecía demasiado enviar a su propio hijo a la muerte. Pain se rió de ellos y habló. Deberías irte ahora. 5 horas después, Marakim regresó al culto. Pudo recuperar el cuerpo de King Bonki que estaba enterrado en un pico diferente y regresó. El cuerpo era tan grande y pesado que se necesitaron 6 hombres para transportarlo. Pero cuando regresó, sintió que algo estaba raro. Sintió algo extraño por parte de los guerreros y sirvientes que caminaban dentro del palacio. Marakim se preocupó pero no lo mencionó y llevó el cuerpo al palacio. Luego ordenó que el cuerpo fuera enviado a la sala de preservación. Necesitamos mostrárselo al señor, así que primero lo limpiaremos. Estaba enterrado, pero no estaba sucio, pero no parecía fuera de lugar, así que Marakim asintió. Los guerreros de los guardias del palacio comenzaron a mover el cuerpo a algún lugar, pero la dirección era esperar. Ese es el incinerador. Gran guardián. Marakim intentó llamar a los guardias del palacio, cuando un hombre con un parche se acercó a él y lo detuvo. Era Pain, líder de los guardias de palacio. Espera un segundo. Marakim pasó junto a Pain para llamar a los guardias del palacio, pero Pain volvió a correr hacia él y lo detuvo. Los ojos de Marakim se volvieron fríos. ¿Cuál es el significado de esto?
Es una orden del Señor. No interfieras más con el cuerpo. La orden del Señor. Marakim quedó estupefacto. Trajo el cuerpo que demostró el uso del arte de reversión de sangre para aliviar el problema, pero ahora lo enviaron para quemarlo. Tuvo que dejar de golpear. Pain sonrió a Marakim. No tienes tiempo para pensar en eso. El Señor me dijo que te llevara con él inmediatamente cuando regresaras. ¿Qué quieres decir? Lo sabrás una vez que vayas a los grandes salones. Grandes salones. Capítulo 233, Caminando hacia la trampa, parte 6. Marakim se sintió confundido. Los grandes salones solo se abrían cuando había una gran reunión. La gran reunión se celebró recientemente, por lo que no era probable que hubiera más reuniones. ¿Qué vas a? La gran reunión comenzó hace unos 10 minutos, así que debes darte prisa. ¿De qué se trata la reunión? Se trata de derribar al príncipe heredero de su puesto. ¿Qué? Marakim se sorprendió y le preguntó. Pensó que el señor haría algo, pero no imaginó que podría ser tan rápido. Agu. Nos atrapó. Necesitaba actuar rápido entonces. Tuvo que detenerse antes de que Chunyeobun fuera derribado de su lugar. Pero Marakim también pensó que tal vez debería revelar que el príncipe heredero era un verdadero demonio del cielo frente a todos los líderes del clan. Pero Marakim no sabía que Chunyeobun había abandonado el castillo debido a la orden. Entonces, si me disculpas. Marakim luego corrió rápidamente hacia los grandes salones y Pain se burló. Humph. Seguro que está del lado del príncipe heredero. Esa fue la única razón para que Marakim actuara con tanta rapidez. Pero ya era demasiado tarde. El único propósito de Marakim ahora era asegurarse de que Chunyeobun fuera derribado. Y también había trabajo para el propio Pain. ¡Ey! No vayas allí. Oh. Pain le gritó a la sirvienta que casi se dirigió hacia el incinerador. Tuvo que impedir que cualquiera se acercara al incinerador hasta que el cuerpo de King Bonky se quemara por completo. En los grandes salones ya había mucha gente reunida. Todos los líderes de clanes y ancianos dentro del castillo se habían reunido. La mayoría de los líderes de los clanes estaban aquí, pero muchos asientos de ancianos estaban vacíos. Los únicos ancianos que estuvieron aquí fueron Bu Churion, Hakinken, Hang Soyu, Mongo y Huan Yi. Marakim llegó tarde y entró silenciosamente en los pasillos. El señor ya estaba en su trono, por lo que el guardia de la puerta no anunció la entrada de Marakim. Sin embargo, el salón estaba muy silencioso, por lo que todos sabían que Marakim había llegado. ¿Qué está pasando? Marakim entrecerró los ojos. Si la reunión continuaba, entonces era extraño que todos estuvieran en silencio. Marakim luego miró y encontró a Chunyeobun, pero no estaba por ningún lado. Y entre los ancianos, solo uno de las fuerzas de Yeobun era Huan Yi. No. Entonces Marakim se dio cuenta de que algo había sucedido. Este era un lugar para hablar sobre el destronamiento del príncipe heredero, pero el príncipe heredero y sus fuerzas quedaron fuera. Cuando Marakim se acercó a donde estaban sentados los ancianos, el señor habló. Bien. Nuestro gran guardián que fue testigo del incidente ha regresado. El incidente. Marakim se confundió y el señor habló. Gran guardián. Ven al medio. Como desees, mi señor. Luego, Marakim se acercó y se paró en el medio, donde estaban colocados los asientos para los mayores a cada lado. Era la primera vez que estaba aquí, ya que siempre estaba detrás del señor. Marakim se arrodilló sobre su única rodilla y se inclinó. Te lo pregunto, gran guardián. Dime las palabras exactas que me dijiste antes. Sí, mi señor. El príncipe heredero Chunyeobun tendió una emboscada al segundo anciano King Bonky para matarlo y que fuiste testigo de esto con tus propios ojos emboscada. Los ojos de Marakim temblaron ante la pregunta. Le había dicho al señor que King Bonky había usado el arte de reversión de sangre, por lo que tenían que matarlo.
¿Cuál fue el motivo de esta pregunta, mi señor? Te lo dije. Responde mi pregunta. Es cierto que el príncipe heredero Chunyeobun había tendido una emboscada al segundo anciano King Bonki. El señor volvió a preguntar y Marakim se mordió los labios. Estaba obligando a Marakim a responder. No puedo permitir que eso suceda. Si las cosas salían como el señor pretendía, entonces Chunyeobun seguramente sería destronado. Eso es. Cuando Marakim intentó explicarse, escuchó el mensaje telepático del señor. Si activo el reactivo, tu parásito venenoso te matará. El gran guardián Marakim se estremeció ante la palabra. Chun Yuhong sonrió. Esto era lo que tenía en mente. Con Marakim controlado por el parásito venenoso, no había forma de que Marakim rechazara la orden. Viste que no hay nadie que esté de su lado aquí, así que debes saberlo. No había forma de detener el destronamiento de Chunyeobun. Incluso si Marakim se pusiera de su lado, no había necesidad de que arriesgara su vida. Señor, preguntó de nuevo. Déjame preguntarte de nuevo, gran guardián. El príncipe heredero Chunyeobun tendió una emboscada al segundo anciano King Bonki para matarlo ahora. Contéstame. La respuesta ya estaba decidida. El trabajo de Marakim era poner fin al reinado de Chunyeobun. Entonces Marakim dejó de temblar y habló. El príncipe heredero no había tendido una emboscada al segundo anciano. ¿Qué? Los ojos de Chun Yuhong se pusieron furiosos ante las inesperadas palabras de Marakim. Había desobedecido rotundamente sus órdenes. ¿Y el príncipe heredero? No tengo otra opción. Tenía que detenerlo antes de que Marakim pudiera hablar sobre el arte de la reversión de la sangre. El señor activó el reactivo de inmediato. El reactivo solo se activaba cuando el gran guardián intenta dañar al señor, pero el señor le pidió al Demon Doctor que lo alterara para que pudiera activar el parásito venenoso si el reactivo se disuelve dentro del cuerpo del señor. Pero no mató a King Bonki por sus sentimientos personales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no funciona? El gran guardián Marakim no parecía sentir dolor y siguió adelante. Ya que fue un acto para defenderse contra el biel del segundo anciano. No. Si Marakim dice la verdad, entonces el plan de mentiras del señor iba a ser revelado frente a todos los líderes del clan. El señor se frustró y cargó contra Marakim para impedirle hablar. Fue entonces cuando alguien apareció frente a él y bloqueó su ataque. Era el 11º Elder Huan Yi. ¿Qué? Y Marakim pudo hablar alto y claro para que todos en la sala pudieran oírlo. El príncipe heredero tuvo que defenderse del arte de reversión de sangre del segundo anciano. Se dijo la verdad. Pero la gente estaba más interesada en que el señor atacara al gran guardián y fuera detenido por el 11º Elder Huan Yi. Chun Yuhong miró furiosamente a Huan Yi y habló. Anciano Huan. ¿Te atreves a oponerte a mí? No soy el Elder Huan. ¿Qué? Huan Yi luego sonrió y comenzó a levantarse la piel de la barbilla. Su piel estaba estirada. ¿Qué? Sorprendentemente, el hombre no era Huan Yi. Era un hombre que tenía una máscara de Huan Y sobre su ayuno. Príncipe heredero. ¿Por qué estás aquí? Chunyeobun ya debería haber sido asesinado en su camino hacia el sur. Y ante los ojos sorprendidos del señor, Yeobun se acercó y susurró. Estoy aquí para sucederte. Capítulo 234, verdadero sucesor, parte 1. A unas 10 millas al este del castillo del culto demoníaco, había 300 guerreros de la espada Buju moviéndose a caballo. Salieron tarde y el cielo ya se estaba oscureciendo, así que tuvieron que prepararse para acampar pronto. Estaban en una colina con densos arbustos, pero vieron un gran campo abierto un poco alejado de donde estaban que podía usarse para acampar. Pero lo que buscaban era un camping. Jukem recibió un mensaje telepático de su lugarteniente. Esto debería ser suficiente, señor. Luego, Jukem miró hacia el cielo oscurecido y el área y asintió. No había gente aquí, así que parecía un buen lugar. Luego, Jukem se acercó a Chunyeobun, que iba delante, y sacó su espada. Ante eso,
Todos los demás guerreros también sacaron sus espadas. Chun Yeobun luego volvió la cabeza. ¿Cuál es el significado de esto? Hukem sonrió ante la pregunta de Yeobun y gritó. Significado significa que morirás aquí. Morir. Con eso, el teniente de Hukem montó su caballo hacia Yeobun con fuerza chi sobre su espada para derribar la cabeza de Yeobun. Me preguntaba cuándo revelarás tu intención. La risa parecía femenina. Fue entonces cuando Chun Yeobun rápidamente sacó la espada para defenderse y cortó el cuello del teniente de inmediato. El teniente era un guerrero de nivel supermaestro, pero no era rival para un maestro guerrero superior. Hukem se quedó frío y habló. Entonces, te resistirás, príncipe heredero. Bueno, ya ves. No soy el príncipe heredero. ¿Qué? Chun Yeobun luego se acercó a su pecho y se levantó para tirar la máscara. El rostro revelado debajo era el rostro de Huan Yi. ¿Qué? Huan Yi presionó debajo de su barbilla. Tenía dos máscaras sobre su rostro. Oh, eso estuvo cerca. Casi me quitó ambas máscaras. Juju. Anciano Huan. Hukem se sorprendió de que la persona que trajeron aquí no fuera el príncipe heredero, sino Chun Yeobun. Se fueron inmediatamente después de entrar en contacto con Chun Yeobun. ¿Desde cuándo el príncipe heredero fue reemplazado? Espera. ¿Quieres decir que actuaste como príncipe heredero desde que nos conocimos? Vaya, tienes razón. Respuesta correcta. Esto significaba que el Huan Yi que conocieron en la mansión era en realidad Chun Yeobun. Pensaron que habían llevado a Yeobun a la trampa, pero ellos y el señor fueron engañados. Hukem luego gritó de rabia. Anciano Huan. ¿Cómo te atreves a desobedecer la orden del señor? Desobedecer no fue la orden del señor. Luchar contra el enemigo. ¿Desde cuándo se cambió la orden para dejarlo morir? Huan Yi habló sarcásticamente y Hukem les gritó a sus guerreros. Mataremos a este traidor y regresaremos inmediatamente. Sí, señor. Bueno, seguro que tienes mucha gente aquí. Pero realmente podrás alcanzarme si me escapo. La mayoría eran guerreros de primera clase y había más de 50 guerreros de nivel maestro, pero eso no significaba que pudieran alcanzar a Huan Yi, un guerrero de nivel maestro superior que huía. Hukem sonrió. ¿Crees que no estábamos preparados cuando sabíamos que nos enfrentábamos a maestros guerreros superiores? Growling. Al mismo tiempo, los guerreros del clan Buju comenzaron a gruñir como bestias. Todos sus ojos se pusieron rojos y Huan Yi frunció el ceño. Oh. No esperaba esto. Espada Buju. Ellos también eran fuerzas que habían aprendido el arte de la reversión de sangre. Huan Yi se puso tenso porque tal vez no pudiera huir. Al mismo tiempo, dentro de los grandes salones, todos los líderes del clan se sorprendieron por la repentina aparición de Chun Yeobun. Les dijeron que Chun Yeobun fue enviado al castillo de Bokeibun para luchar contra el clan Blood God Six Martial, por lo que no imaginaron que entraría furtivamente haciéndose pasar por Huan Yi. Príncipe heredero. ¿Qué está pasando aquí? Eso es extraño. Parecía igual que el Elder Huan Yi. Aquellos que habían hablado antes con Huan Yi no pudieron encontrar ninguna extrañeza en la voz de Yeobun. Cambiando la voz del usuario a normal. Ah. Yeobun tosió y probó su voz cuando volvió a la normalidad. Nano cambió su voz, por lo que incluso el señor que había hablado con Huan Yi muchas veces no pudo entender si fue imitado. Aprendió magia maligna. El señor lo fulminó con la mirada mientras veía que la voz de Yeobun volvía a la normalidad. Luego recuperó su frialdad. El Elder Huan creó la máscara para él. Si es así, entonces era probable que el que fue enviado fuera del castillo fuera el Elder Huan. Sabía que Huan Yi se puso del lado de Chun Yeobun, pero no pensó que haría tanto para darle la espalda al señor. ¿Cómo te atreves? El señor conocía la audacia de Chun Yeobun, pero esto era cruzar la línea. Si se había mostrado en esta reunión,
entonces era seguro que Yeobun estaba aquí para ajustar cuentas con el señor frente a todos los líderes del clan. Estás haciendo esto por la confianza del Gran Guardián. No estaba seguro de cómo, pero el Gran Guardián fue liberado del control del parásito venenoso. Y también fue llevado a las fuerzas de Yeobun, por lo que parecía que Yeobun pensaba que había salido de su trampa. Pero habías cometido un error. La persona que tenía la ventaja aquí seguía siendo el Señor mismo. El palacio del Señor era un lugar sagrado donde solo el Señor podía decidir qué hacer. ¿Cuál es el significado de esto, príncipe heredero? ¿Cómo te atreves a desobedecer mi orden y colarte en los grandes salones? Este es un acto de traición. El Señor habló con autoridad y la atmósfera se volvió pesada. Como dijo el Señor, lo que hizo Chun-Y Yeobun fue un acto de traición. Yeobun, sin embargo, miró hacia atrás con frialdad. Tengo algo que preguntarte antes de eso. ¿Qué? ¿Por qué intentas culparme por matar al segundo anciano King Bonki en una emboscada y tratar de destronarme? Todos dirigieron su atención a Yeobun ante su pregunta. Todos escucharon la verdad que reveló el Gran Guardián. Culpar. Pero el señor no parecía preocuparse. Luego le ordenó al Gran Guardián que todavía estaba sobre su rodilla. Gran Guardián. El príncipe heredero Chun Yeobun ha desobedecido mi orden. Arréstenlo. No puedo seguir tu orden. El Gran Guardián no siguió la orden. El señor ya sabía que Marakim se había puesto del lado de Yeobun ahora, por lo que esto era de esperar. Entonces el señor gritó a todos los ancianos y líderes de los clanes. Mirad. El Gran Guardián Marakim ahora está escuchando al príncipe heredero, en lugar de a mí mismo. ¿Cómo puedes confiar en sus palabras? Los grandes salones guardaron silencio. Esto era lo que el señor tenía en mente. Cada líder de clan comenzó a pensar diferente, ya que ellos también vieron al Gran Guardián desobedecer la orden del señor. No. Marakim miró al señor con ojos sorprendidos. Sabía que el señor no iba a caer fácilmente, pero no imaginaba que usaría la nueva lealtad de Marakim en su contra. Veo que eres muy leal al príncipe heredero. Pero un error debe ser castigado. El señor chasqueó los dedos y aparecieron los guardias de palacio. Arresten al príncipe heredero y al Gran Guardián. Sí, mi señor. Y fue cuando intentaron caminar hacia ellos que escucharon un ruido en la entrada. Detener. Debes parar. Mover. ¿Qué? No sois sirvientes. Capítulo 235, verdadero sucesor, parte 2. Anciano Yin. Vete ahora. Los guardias en la puerta estaban tratando de evitar que alguien irrumpiera en los grandes salones, pero la persona abrió la puerta y entró. Todos se sorprendieron al encontrar a alguien entrando. Fue el 10º anciano Yin Moa quien entró. Pero su tardía aparición no fue el motivo de la sorpresa. Esa ropa. Llevaba una blusa negra y una falda blanca que usaban las sirvientas del palacio. Solo eso era extraño, pero arrastraba algo con una mano que sorprendía a la gente. Era un cuerpo gigante que estaba parcialmente quemado. Lamento haberme unido a la reunión. Tuve que traer esta importante pieza de evidencia. Yin Moa usó su fuerza de energía para mover el cuerpo al medio de los pasillos. Y cuando la gente vio el cuerpo flotando, se sorprendieron. ¿Qué? El cuerpo tenía venas apareciendo por todo el cuerpo. Una parte estaba quemada, pero era fácil reconocer su rostro. Era King Bonki, el segundo anciano y líder del clan Sword. Arte de reversión de sangre. Es el arte de la reversión de la sangre. El cuerpo era 2 veces más grande que el cuerpo original de King Bonki y las venas y los músculos agrandados demostraron que había usado el arte de reversión de sangre. El Gran Guardián dijo la verdad. El segundo anciano usó el arte de reversión de sangre. Los pasillos empezaron a volverse ruidosos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Pain? El señor Chun Yuhong frunció el ceño. Ordenó a Pain que quemara el cuerpo y nunca dejara entrar a otros. Pero parecía que Yin Moa lo había sacado del incinerador y lo había traído aquí. ¿Tú? ¿Qué vas a
Apártate del camino. Y fuera de la puerta de los grandes salones, las sirvientas y los guardias del salón intentaban impedir que los guardias del palacio entraran a los salones. Uf. ¿Qué pasa con esa mujer? Una sirvienta alta que era más alta que la mayoría de los hombres grandes agarró uno de los pies del guardia del palacio y lo blandió como un hacha para derribar a los otros guardias del palacio. ¿Qué son ellos? El señor había dispersado a todos los miembros bajo Chunyeobun. Si es así, ¿quiénes eran estos guerreros que se hicieron pasar por personal del palacio para bloquear los grandes salones? Yeobun sonrió. Esta era la fuerza de Yeobun que el señor no conocía. Eran sus sirvientes que se quedaron en la academia demoníaca. Buen trabajo, Ubon. Llegas justo a tiempo. Con el arresto del guardián de izquierda Lea Meng, todo en la academia demoníaca quedó en suspenso. Los instructores también fueron encarcelados dentro de la academia para la investigación, pero los miembros de Yeobun no se quedaron en el dormitorio. Nadie pasará por mí. El alto personal femenino que luchó valientemente en la puerta fue Hou Sangba. Y alguien corrió frenéticamente hacia Hou Sangba mientras gritaba: muévete, niña. Tendrás que derrotarme si quieres ir. El hombre era Pain, el líder de la guardia de palacio. Tenía la cara magullada y se encontraba en bastante mal estado por haber sido golpeado por Yin Moa en el incinerador. Maldita niña. Pain ya estaba avergonzado por perder ante una joven sirvienta, por lo que desató furiosamente su formación de espada hacia Hou Sangba. Hou Sangba luego tomó la espada que le arrebató a la guardia del palacio y se defendió. Maldita sea. Desde cuando chicas tan monstruosas se cuelan en el palacio? Pain intentó pasar a su lado, pero resultó herido y Hou Sangba no estaba débil. ¿Qué está pasando? Algo no está bien. Los líderes del clan comenzaron a levantarse de sus asientos al darse cuenta de que las cosas no iban con normalidad. Simplemente pensaron que Chunyeobun estaba actuando para quitarle la culpa, pero parece que no fue solo eso. Humph. El señor suspiró profundamente. Su plan ya había fracasado cuando Yin Moa trajo el cuerpo de King Bonki. Chun Yuhong miró furiosamente y amenazó a Chunyeobun. Príncipe heredero. ¿Realmente piensas poner fin a esto? Y Chunyeobun respondió casualmente. Te dije. Estoy aquí para sucederte como el próximo señor. ¿Cómo te atreves? El señor se acercó rápidamente a Yeobun para atacar. Yeobun ya sintió que se acumulaba energía en los dedos del señor, por lo que tomó medidas para esquivarla. Luego, el señor señaló a Yeobun y gritó: ordeno a todos los ancianos y líderes del clan que arresten a estos traidores. Ya no había necesidad de hablar. Ahora tenía que usar su autoridad para dominar a Chunyeobun. Con la orden del señor, algunos líderes de clanes intentaron atacar a Yeobun, Marakim y Yin Moa. Los guardias dentro del salón también intentaron atacar. ¡Puaj! Pero algunos de los guardias fueron repentinamente golpeados y arrojados hacia atrás. Miraron estupefactos a los que los atacaron. ¿Qué? ¿Por qué? A 10 millas al este del castillo del culto demoníaco, hubo una persecución durante la noche oscura. Grrrrrrr. Detener. Los guerreros con músculos agrandados y ojos enrojecidos gruñeron mientras perseguían a alguien. Frente a ellos, el 11º anciano Huan Yi estaba huyendo. ¡Puaj! Su ropa estaba empapada de sangre. No había nadie más fuerte que él, pero con 300 guerreros usando el arte de reversión de sangre, no tenía más remedio que correr. Huan Yi apenas pudo salir de los guerreros que lo rodeaban, pero también sufrió una herida grave. ¡Ak! ¡Ah! Y Hukem, con sus sentidos aumentados a los de una bestia, escuchó un fuerte jadeo saliendo de la boca de Huan Yi. No iba a pasar mucho tiempo. ¿Qué? No puedes huir de nosotros. Pronto estarán en una llanura. En ese lugar, los guerreros podían disparar espadachi o lanzar lanzas para atacar a Huan Yi. Y cuando atravesaron los arbustos, Huan Yi se detuvo de repente. Sus ojos estaban llenos de desesperación.
En la distancia, había cientos de guerreros a caballo que ondeaban la bandera de otro grupo militar del culto demoníaco. La razón por la que Huan Yi se detuvo fue porque la bandera era del clan Blade and Last. Huan Yi gimió y sacudió la cabeza. Esto es inesperado. Príncipe heredero. Supongo que esto es todo para mí. Al menos me alegro de haber podido ayudar en el último momento. Jaja. GRRRRR, este es el final. Anciano Juan. Kkkk. Hukem sonrió. Los guerreros de la espada Buju comenzaron a acercarse a Huan Yi. Huan Yi apretó su espada. Si iba a morir aquí, entonces tenía que usar toda la energía que tenía para matar a tantos enemigos como pudiera. Y cuando comenzó a aumentar la energía. Guerreros del gran culto demoníaco. Por orden de nuestro gran Chunma, caza a estos demonios diabólicos que han aprendido el arte de la reversión de sangre. Ah. Huan Yi se sorprendió. Un guerrero con armadura gris parado al frente gritó con su espada. Cargar. ¡Guau! Más de 400 guerreros inmediatamente sacaron sus armas y comenzaron a cargar contra Hukem y sus guerreros que estaban bajo la influencia del arte de reversión de sangre. ¿Qué está pasando? Hukem frunció el ceño al pensar que estos guerreros habían acudido en su ayuda, ya que sostenían la bandera del clan Blade and Last. Y al mismo tiempo en los grandes salones, Chun Yuhong hizo una mueca mientras miraba a algunas personas con incredulidad. Estaba mirando a los mayores. Bu Churion, Hakinken, Hang Soyu y Mongo estaban atacando a los guardias del palacio que intentaban atacar a Chun Yeobun. Tetu. Capítulo 236, Verdadero sucesor, parte 3. Hace 4 horas, en la mansión del clan Blade ubicada al sureste del castillo del culto demoníaco. Había muchos guerreros del clan Blade rodeando el edificio principal, listos para atacar ante cualquier señal. Dentro de la oficina, 2 hombres hablaban entre sí. Un hombre era el tercer anciano y líder del clan Blade, Bu Churion, y otro hombre era Chun Yeobun. Yeobun sostenía una máscara de piel. Si Yeobun no lo logró, entonces Bu Churion podría haber pensado que era Huan Yi. Tienen un buen sistema defensivo. El clan Blade, ya que era considerado el tercer clan más fuerte del culto, reaccionó rápidamente a la aparición de Chun Yeobun haciendo que la mitad de sus guerreros rodearan el edificio. ¿Qué hará? Esta era una apuesta que estaba haciendo Chun Yeobun. Si no podía cambiar el rumbo aquí, entonces todo iba a fallar antes de que pudiera siquiera comenzar. El clan Blade. Tienen control sobre el lado noreste de nuestro culto hacia el castillo Kangdon. Si puedo persuadirlo. Entonces había una manera de ayudar a Huan Yi que había salido del castillo. Yeobun no pudo enviar ayuda desde adentro, por lo que necesitó ayuda de los 4 clanes que tenían fuerzas fuera del castillo. El problema era que la relación de Yeobun con ellos estaba en su peor momento. Bu Churion estaba sumido en sus pensamientos. Si Yeobun no viniera como Huan Yi al principio, Bu Churion se negaría a reunirse con Chun Yeobun, no lo ataría y lo reportaría al señor. Es verdad lo que dice. Había una razón por la cual Bu Churion vaciló. Lo que dijo Chun Yeobun fue en realidad lo que él y los otros ancianos habían estado sintiendo. Se había vuelto aún más fuerte después de que pelearon en la batalla en el castillo Hurkan. Aparte de nuestra relación, lo que está diciendo es razonable. Si esto persiste, el próximo objetivo seremos nosotros. El señor acaba de decidir atacar al príncipe heredero, la fuerza más grande de todo el culto en este momento. Esto no se esperaba de ninguno de los 4 clanes. Y por cómo iban las cosas, si los 4 clanes no actuaban según las órdenes del señor, no estaba seguro de lo que podría hacer después. No tenemos mucho tiempo. Yeobun habló con Bu Churion. Faltaban unas 4 horas para el gran encuentro. Bu Churion luego le habló. Príncipe heredero. Eres consciente de que puedo entregarte al señor ahora mismo si quisiera, por supuesto, si eso es lo que eliges hacer. Churion frunció el ceño ante la respuesta casual de Yeobun.
Después de encontrarse varias veces, Butchurion ahora se dio cuenta de quién era este hombre. Pero cuanto más sabía, más tenía que reconocer su audacia. Príncipe heredero. Nosotros, los 4 clanes, somos la base del culto, pero aún así inclinamos la cabeza ante la familia Chun. ¿Sabes por qué? Nuestro culto sirve al dios demonio y al fuego. Quien se comunica con ellos es el Señor y eso se debe a que la familia Chun ha sido elegida para hacer eso. Cientos de miles de cultistas del culto demoníaco habían servido al Señor que podía comunicarse con los dioses como su líder durante mucho tiempo. Esto era algo que 6 clanes nunca podrían tener, incluso si tuvieran más poder, y era la base del culto mismo. Sin esto, no había culto. Por lo tanto, los 6 clanes nunca intentaron derrocar al Señor. Lo que estás intentando hacer ahora es derribar esa base. Sin justificación, esta lucha no llegará a ninguna parte. Esto era lo mismo incluso si Chun Yeobun fuera de la familia Chun. El culto demoníaco era un grupo de personas y una secta religiosa. Incluso si Yeobun tuviera éxito en su revolución, no había forma de convertirse en líder de estas personas religiosas sin justificación. Estás diciendo que no podré demostrar que soy el verdadero Señor. Sí, eso es correcto. Incluso dejando de lado nuestra relación, no hay ninguna razón para que sigamos tus palabras. Fue entonces cuando algo extraño empezó a suceder. La muñequera negra en la muñeca de Yeobun se separó y comenzó a tomar cierta forma. Esto. Y cuando vio que la forma se convertía en una espada negra brillante, Butchurion se levantó de su asiento. Mayor. ¿Qué está pasando ahí? Su asesor rápidamente envió un mensaje telepático al pensar que algo había sucedido en el interior, intentando irrumpir en cualquier momento. Pero el mensaje que les llegó les decía que nunca entraran. Y 4 horas después, Chun Yuhong estaba furioso al ver a los ancianos protegiendo a Chun Yeobun de espaldas. Chun Yuhong y ninguno de los líderes del clan pensaron que estos ancianos lucharían para proteger al príncipe heredero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están protegiendo al príncipe heredero? Uf. ¿Qué debo hacer? Los líderes del clan que intentaron atacar a Yeobun, Marakim y Inmoa tuvieron que detenerse cuando las cosas empezaron a girar de manera extraña. El señor, con los ojos enrojecidos posiblemente por estar demasiado enojado, miró a los ancianos. ¿Te atreves a oponerte a mis órdenes? El señor comenzó a desatar una energía furiosa. Era tan presionante y pesado que todos los que estaban dentro del salón comenzaron a palidecer. ¡Puaj! ¿Qué pasa con esta energía? Los únicos que pudieron resistir la energía desatada por el maestro guerrero supremo fueron los ancianos, Chun Yeobun y Marakim. Pensé que su daño interno no estaba curado. Los ancianos se mostraron sombríos ante tal diferencia de poder. El señor, uno de los 5 mejores guerreros de Jianghu, seguramente era alguien a quien no se le puede igualar fácilmente. ¿Puede realmente tener éxito el príncipe heredero? Hang Soyu, la líder del clan Last, estaba sudando en su frente. Decidió ayudar a Chun Yeobun, pero enfrentar tanta energía le provocó miedos. El señor volvió a hablar. ¿De verdad me estás traicionando? La voz era muy hostil y parecía que el señor atacaría en el momento en que escuchara la respuesta. Los ancianos guardaron silencio y sin responder y el señor comenzó a enfurecerse. Esto es traición. No están cometiendo traición. Chun Yeobun saltó. El señor se quedó estupefacto y trató de gritar cuando la muñequera negra de Yeobun comenzó a moverse. Se dispersó en pedazos negros de metal y comenzó a tomar una forma. Se transformó en una hermosa espada negra. Todos quedaron impactados por una vista tan mágica y miraron la espada. Espada del demonio del cielo. Entonces todos vieron el grabado en la hoja. Espada del demonio del cielo. La escritura también me pareció muy familiar. Era casi igual al monumento dejado por el padre Chunma que fue colocado fuera del patio del palacio del señor. Espada del demonio del cielo. Capítulo 237, verdadero sucesor, parte 4.
¿Qué está pasando? ¿Por qué aparece ese nombre en la espada del príncipe heredero? Todos los líderes del clan se sorprendieron y recurrieron a la espada negra. Se parecía mucho a las Kaediman Sword que tenía Lord, pero el color era aún más oscuro y tenía una vibra diferente. ¿Cómo consiguió eso? Chun Yuhong se sorprendió. No había forma de que Chun Yuhong no reconociera la espada negra que tenía desde el día en que se convirtió en el señor. También tenía las Kaediman Sword en su cintura en este momento, pero eso era falso. Ningún antiguo señor había encontrado la verdadera espada demoníaca que el padre Chunma había dejado en los últimos cientos de años. Puedo sentir la siniestra energía demoníaca de la espada. Era tan real como siempre. El señor quedó tan sorprendido que incluso olvidó que estaba enojado. ¿Es esa espada la razón por la que lo están ayudando? Ahora se reveló la razón por la que los ancianos ayudaron a Chun Yeobun. Si Chun Yuhong reconoció que la espada de Yeobun era la verdadera Kaediman Sword, entonces estaba reconociendo que Chun Yeobun era Chun Maora. No, eso no puede ser. No puede ser verdad. El señor negó con la cabeza. Fue entonces cuando escuchó susurros en sus oídos. Se acabó si lo aceptas. Demuestra que la espada es falsa o no tendrás otra forma de salir de esta situación. Lord se sorprendió y se volvió hacia el lugar de donde provenía el sonido. Un hombre manco estaba parado bajo la sombra de un pilar gigante detrás de los asientos de los ancianos, mirándolo. Yujing. ¿Cómo? Era su hermano, Chun Yujing. Chun Yuhong le dijo que se mantuviera alejado de los grandes salones, pero ahora estaba aquí. Este no es momento para que pienses en mí. Si no actúas bien, podrías perder tu trono. Rompe esa espada. Chun Yuhong entonces se quedó en silencio. Su hermano tenía razón. No podía permitir que la espada fuera considerada real. Luego, el señor extendió la mano hacia la espada de Yeobun. La espada, quiero verla. ¿Qué? Los ancianos se estremecieron y sacudieron la cabeza. No estaban seguros de lo que el señor haría si ponía su mano sobre la espada. Por supuesto. Pero Chun Yeobun entregó la espada ofreciéndola con las palmas hacia arriba. Luego, el señor extendió la mano para sacar la espada con su energía. Había usado el 30% de su energía, pero la espada no se movió de la mano de Yeobun. Estás jugando una mala pasada conmigo. El señor rugió y Yeobun sonrió y lanzó la espada al aire y la hizo volar hacia el señor. Chun Yuhong luego sostuvo la empuñadura con su mano izquierda. Estaba pensando en enviar energía interna a la espada para debilitarla y romperla con su mano derecha con la fuerza del chi de la espada. ¡Ah! ¿Qué es esto? En el momento en que sostuvo la espada, se sintió invadido por un dolor punzante. El señor soltó la espada y encontró la herida quemada en su mano. Esta estúpida espada. Luego, el señor intentó mover su mano derecha que había ejercido fuerza chi, y sucedió algo sorprendente. ¡Kia! ¡Puaj! Un dragón negro gigante apareció de repente y estaba rugiendo al señor. El señor quedó tan sorprendido que rápidamente tomó medidas para distanciarse del dragón. Y cuando regresó, sus ojos se agrandaron por la sorpresa. ¿Cómo puede ser esto? El dragón negro desapareció y solo quedó las Kaediman Sword flotando en el aire. Yeobun sonrió, extendió la mano y la espada voló hacia su mano. Las Kaediman Sword se negó a ser sostenida por el señor, pero estaba en calma bajo la mano de Chun Yeobun. Yo. Es las Kaediman Sword. Esa realmente es las Kaediman Sword. Algunos de los líderes del clan gritaron emocionados. Estos eran líderes de los clanes más antiguos, que habían escuchado leyendas sobre las Kaediman Sword desde que eran jóvenes. Escucharon que las Kaediman Sword, creada a partir de los huesos y la sangre del dragón negro, era una espada legendaria que eligió a su propio maestro. Las Kaediman Sword aceptó al príncipe heredero como su maestro. Fue entonces cuando Keyou Wangin del Demon Fist gritó. Y a partir de ahí, el ambiente empezó a cambiar.
El dueño de Skaidiman fue quien sucedió el nombre de Chunma y debe ser considerado como el verdadero maestro del culto demoníaco. De ninguna manera. El señor se mordió los labios. Trató de romper la espada, pero en realidad funcionó en su contra al permitirle demostrar que en realidad era la Skaidiman Sword. Es hora. Fue entonces cuando el gran guardián Marakim se levantó de sus rodillas. Luego sacó la medalla azul de su bolsillo y se la mostró a los líderes del clan y gritó: cultistas del gran culto demoníaco. Escuche la orden del demonio del cielo. Orden del demonio SSKY. Los líderes del clan se sorprendieron y miraron la medalla. En la medalla que sostenía el gran guardián, tenía grabada la orden del demonio del cielo. Cada líder de clan comenzó a arrodillarse en el suelo para inclinarse. A nadie se le permitió quedarse quieto contra las Skaidiman Urdar, que era la autoridad otorgada por el propio padre fundador. Incluso los ancianos comenzaron a arrodillarse en el suelo para inclinarse. Gran guardián. Lord le hizo una mueca al gran guardián que estaba mostrando su identidad oculta frente a todos. Gritó Marakim. Yo, Marakim, guardián de la orden del demonio del cielo, ahora les envío un mensaje del padre Chunma a todos ustedes. Gloria al culto demoníaco. Todos gritaron al unísono ante la voz de Marakim. Entonces Marakim declaró. Al pasar la prueba dejada por el padre Chunma, el príncipe heredero Chunyeobun, portador de la Skaidiman Sword, ahora será nombrado como el nuevo Chunma. Chunyeobun luego se arrodilló sobre una rodilla y se inclinó ante la orden del demonio del cielo. Chunyeobun, descendiente del gran padre fundador, acepta su orden. Entonces todos gritaron de alegría. El nuevo Chunma finalmente apareció después de cientos de años. Este fue un evento asombroso para el culto demoníaco. ¡Guau! Chunmama. Gloria al culto demoníaco. Y Chun Yuhong, que los estaba mirando, hizo una mueca aún más. ¡Ah! Esto no puede ser. Esto no puede ser. Luego miró con el rostro enrojecido a Chun Yujing. El consejo de Chun Yujing en realidad funcionó en contra de Chun Yuhong. Chun Yujing negó con la cabeza. Bueno, perdiste contra una pieza de ajedrez. Lamento no haber podido protegerte otra vez, hermano. J.E. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a mostrarle tal falta de respeto a tu señor? Todos guardaron silencio ante el rugido del señor que resonó por el salón. Todos miraron hacia arriba y vieron al señor gritando enojado al pilar del salón. Ah. Yeobun y otros ancianos estaban amargados por lo que vieron. Detrás del pilar donde el señor estaba mirando, no había nadie. Capítulo 238, verdadero sucesor, parte 5. El señor estaba desatando su ira como si hubiera alguien detrás del pilar. Pero allí no había nadie. Todas las personas en el pasillo se sorprendieron al no poder sentir ni ver a nadie allí. ¿Qué? ¿Por qué está haciendo eso? La acción del señor fue realmente impactante. Yeobun frunció el ceño mientras miraba al señor realmente haciendo esto, y recordó la conversación de ayer en la cima de Five Ice Peak. Entonces Inmoa le preguntó a Marakim. Gran guardián. ¿Por qué tuviste que cambiar la fecha a una fecha anterior? Eso es. ¿Por qué el señor me ha estado alejando últimamente? ¿Te está alejando? Preguntó Inmoa, confundido. Pero era verdad. Desde que se reveló la bóveda del tesoro subterránea, el señor miró con mucha sospecha al gran guardián. Cuando Marakim estaba en diferentes misiones fuera de la oficina del palacio del señor, ahora tenía gente cuidándolo. Marakim se dio cuenta entonces de que ya no podía actuar solo y tuvo que cambiar la fecha. Soy reacio a decir esto. Pero últimamente ha habido problemas con el señor. No debería decir que cambió. Un cambio que quieres decir, le pasó algo. La explicación del gran guardián fue vaga, por lo que Inmoa sintió curiosidad. Bueno, podemos decir que algo podría haber sucedido. Marakim era un gran guardián que guardaba al señor a su lado. Por eso se apresuró a descubrir el cambio que le sobrevino al señor.
Y durante toda la conversación, Marakim estuvo considerando este tema muy en serio. El señor ha sido muy diferente de lo que estás viendo ahora, señor Chunma. ¿Qué quieres decir? Puede que tenga un corazón frío, pero eso no significa que sienta afecto por el culto en sí. No estoy seguro de eso. Yeobun no podía estar de acuerdo con eso. Por lo que vio en los últimos días, el señor solo estaba formando grupos internos para luchar unos contra otros. Con un enemigo gigante sobre ellos, el señor debería intentar que todas las fuerzas trabajaran juntas, pero parecía que al señor solo le importaba su propio trono. Sé que no es convincente decirlo. Entonces, ¿cuál es el cambio? Preguntó Yeobun y Marakim respondió con gravedad. El señor ha estado hablando con alguien últimamente. ¿Alguien OMS? Es el príncipe Chun Yu-jing. Chun Yu-jing era un ex candidato a heredero en la Academia Demoníaca y había perdido su brazo en la competencia, y también era hermano de Chun Yu-hong. No era extraño que Chun Yu-hong hablara mucho con su hermano cuando perdió su confianza en Marakim. ¿De qué estás hablando? Habla con el príncipe Chun Yu-jing, qué tontería. Yin Moa estaba muy sorprendido y respondió estupefacto. Chun Yeobun no sabía la razón por la que Yin Moa reaccionaba así. ¿De qué estás hablando? Porque no tiene sentido, mi príncipe. El príncipe Chun Yu-jing del clan Sourd fue asesinado por el rey del poder Han Yen en la guerra contra las fuerzas del mal hace 15 años. ¿Qué? El rey del poder, Han Yen, era el guerrero más fuerte que todavía gobernaba las fuerzas del mal hasta el día de hoy. Se había mantenido por encima de los 5 guerreros de Jianghu durante los últimos 30 años. Hace 15 años fue de la batalla en Shaoin Plains. La guerra de hace 15 años fue bastante famosa. Dima Anikkalt trató de ocultarlo, pero cuando se reveló la desaparición de Chuninji, las fuerzas del mal aprovecharon la oportunidad para invadir el territorio del culto. Fue entonces cuando Chun Yu-hong, que no había mostrado su poder en ese momento, se convirtió en uno de los nuevos 5 mejores guerreros de Jianghu. Esperar. Entonces, ¿está hablando con un fantasma? No. Supongo que está hablando con una ilusión. Espejismo. Marakim lo descubrió en la batalla del castillo de Jurkan. En ese momento, estaba ocupado atendiendo su propia herida, pero se dio cuenta de que el señor había cambiado en algún momento. El señor comenzó a hablar contra una pared sin nadie, o un lugar oscuro. Al principio no fue una conversación larga, pero el tiempo comenzó a alargarse cada vez más. Chun Yu-hong habló como si su hermano muerto estuviera vivo y se quedara con él. Después de presenciar esto varias veces, Marakim pensó que esto era una señal de que la salud mental del señor estaba empeorando. Algo está devorando la cordura del señor. ¿Qué crees que es? Eso es. Marakim respondió con su suposición y Chun Yeobun y Yin Moa se sorprendieron y se volvieron hacia algo. Estaban mirando el cuerpo de King Bonki. Chun Yeobun salió de sus pensamientos mientras Bu Churion hablaba cuidadosamente con el señor, quien todavía estaba desatando su furia. Mi señor. Si puedo preguntar. ¿Con quién estás hablando ahora mismo? ¿Qué? El señor Chun Yu-hong se detuvo y se volvió. Todos en el pasillo ya se habían quedado en silencio. Todos miraban al señor con mirada preocupada. Entonces el señor se confundió y habló. ¿Por qué todos me miran con esos ojos? Nosotros, tus sirvientes, no estamos seguros de con quién estás hablando en este momento. Bu Churion habló vacilante y el señor, estupefacto, señaló detrás del pilar y habló. Estás tratando de engañarme, ¿no ves al maestro Chun Yu-jing parado detrás de ese pilar? Y con eso, todos, incluido Bu Churion, se sorprendieron. Todos sabían que Chun Yu-jing fue asesinado en la guerra contra las fuerzas del mal y su cuerpo fue quemado. ¿Qué? Esto se está volviendo muy interesante. ¿Qué dijiste? El señor todavía veía claramente a Chun Yu-jing de pie junto al pilar. Se reía como si esta situación fuera muy divertida. Esto enfureció aún más al señor. Si haces eso una vez más, no te perdonaré. Fuera de los pasillos.
No tienes permitido entrar aquí. Capítulo 239, verdadero sucesor, parte 6. Buchurion frunció el ceño mientras observaba al señor gritarle al pilar. No estaba seguro de poder creerle a Yeobun, pero esto confirmó la afirmación de Yeobun. Algo realmente le pasó al señor. Esto no era algo que pudiera considerarse a la ligera. Si el señor, líder de 100.000 cultistas, perdía la cordura, entonces significaba que un barco gigante se encontraba sin capitán. El gran guardián Marakim se arrodilló y gritó. Mi señor. No hay nadie detrás de ese pilar. Y el príncipe Chun-Yu-Jing murió hace mucho tiempo. ¿Qué? Marakim reveló la verdad con la esperanza de que el señor regresara. Si el señor no aceptaba que se estaba volviendo loco y aceptaba que fuera tratado, entonces la situación iba a empeorar. Por favor, tienes que ir a ver al doctor demonio para. Fue entonces cuando una energía aguda pasó por su cuello. Su lado derecho quedó con un corte y de él goteaba sangre. Si moviera la cabeza un poco más lento, le habrían cortado la cabeza. Doctor Ja. Ahora lo veo. Todos ustedes están aquí para cometer traición diciendo que estoy enojado. Ah. Marakim gimió. El señor ahora estaba perdiendo más control sobre su lógica. Estaba empeorando. Entonces el señor sacó su espada de su cintura. Era la réplica de Skadi Mansour. Volveré a poner orden en el culto. Mi señor. Chun Yeobun agarró a Marakim por el hombro y negó con la cabeza. Marakim luego volvió a mirar al señor, pero sus ojos ahora estaban más rojos que nunca. Entonces, mi suposición era correcta. Y con las venas apareciendo sobre la frente del señor, el síntoma parecía muy claro. Sangre. Arte de reversión. Era el arte de la reversión de sangre. El efecto secundario se volvió severo cada vez que se usó. Permitió al usuario aumentar enormemente su energía, pero el flujo inverso de energía interna dañó lentamente el cerebro. Debería haberlo sabido entonces. En la pelea en el castillo de Jurkan, los cultistas se enfrentaron a un poderoso guerrero que parecía ser el líder del clan Blade God Six Martial. El enemigo fue directo contra el señor. Después de pasar por una dura lucha, el señor regresó herido. Marakim esperaba que su extraño estado se debiera solo al daño interno. Pero no fue así. Parecía que el señor había usado el arte de reversión de sangre en el último momento. La única razón por la que mantuvo la cordura hasta ahora fue porque estaba en el nivel de Maestro Supremo. Eres tú. Gracias a ti. Una simple pieza de ajedrez. Trajo tal desorden al culto. Te traje a este mundo, así que esta vez te quitaré la vida. Luego, el señor comenzó a cargar contra Chun Yeobun de la misma manera que uno cargaría contra un enemigo, no contra un hijo. Los ojos de Yeobun se volvieron fríos. Perdiste la cordura, pero todavía me llamas pieza de ajedrez. Supongo que así es como me viste desde el principio. Yeobun no quedó decepcionado. Los únicos que consideraba padres eran Lady Waa y Gardhang. Yeobun luego apuntó su espada al señor. Todos, regresen. Sí, maestro. Los ancianos que montaban guardia alrededor de Yeobun inmediatamente huyeron hacia donde estaban reunidos los líderes del clan. Esta pelea no fue solo una pelea entre padre e hijo. Esta pelea fue una pelea para elegir al verdadero líder del culto demoníaco. Tienes todo lo que necesitas. Pero realmente puedes luchar contra el señor. Los ancianos miraron a Chun Yeobun. Lord Chun Yujong ahora estaba enojado y había sufrido daños internos, pero todavía era uno de los 5 mejores guerreros de todo Jianghu. No era como el primer anciano Mu Jingwon. El señor desapareció repentinamente de donde estaba y apareció frente a Chun Yeobun. La fuerza chi que salía de la réplica de Sky Demon Sword se disparó para cortar el cuello de Yeobun. Ja. Yeobun ya había levantado sus Sky Demon Sword para bloquearlo. El señor se burló cuando Yeobun se defendió del ataque. Bien. Entonces intenta bloquear esto.
El señor comenzó a golpear con el 100% de su energía y Yeobun comenzó a ser rechazado. La diferencia de poder era bastante grande. No va a ser fácil. El señor no es débil. Los ancianos y líderes de clanes se pusieron sombríos al ver la pelea. Estos dos guerreros no tenían el mismo nivel de poder. No intentes ser un tonto. Si no fuera por las Kaedi Mansour, Yeobun ya habría sido cortado con la espada. Los ojos de Yeobun se entrecerraron al sentir la energía. El seguro es el señor. Yeobun se dio cuenta de la diferencia de poder, pero sabía que tenía que mostrar su poder frente a todas estas personas para poder ser considerado como el verdadero Chunma, líder del culto demoníaco. Haré lo mejor que pueda. No había necesidad de ocultar el chi del Sky Demon. Yeobun despertó la siniestra energía demoníaca que dormía dentro de su energía interna. Hasta ahora solo usó esto para formar fuerza chi, pero cuando ejerció Yod por completo sobre su cuerpo, la energía negra comenzó a elevarse de su cuerpo como vapor. La energía aterradora llenó los grandes salones, como si un monstruo aterrador o un dragón rugiera en su interior. ¿Qué? Esto no puede ser. Los ancianos se sorprendieron al sentir la energía diferente que surgía del cuerpo de Yeobun. El poder que salía de Yeobun era aterrador y tan poderoso que les daba escalofríos en los huesos. Sky Demon Sword que empuñaba chi de fuerza azul y luego estaba cubierta con chi de fuerza negra. La gente jadeó de asombro. Q fuerza negra chi. Capítulo 240, verdadero sucesor, parte 7. Es fuerza chi del padre Chunma. Alguien reconoció lo que era. La leyenda decía que Chunma, encarnación del dios demonio, blandía su espada que empuñaba una luz negra. Pero ya no era solo una leyenda. El cuerpo de Chun Yeobun evitó ser empujado hacia atrás. Eso no significó que su energía creciera. Pero la energía demoníaca estaba formando la fuerza chi de Yeobun para volverse más poderosa. ¿Qué es este poder? El señor también pareció sorprendido por el poder. Si el poder de Yeobun era defenderse del nivel de diferencia, entonces no tenía sentido luchar con el poder. No puedo simplemente reclamar mi victoria fácilmente. Luego, el señor empujó la espada de Yeobun hacia atrás y atacó con la formación de espada. Era la formación del Sword Art of the Sky Demon que Sword Demon había recreado. 18 movimientos de espada golpearon los hombros, el pecho y varios puntos de sangre de Yeobun. Es rápido. El poder del Sword Art of Sky Demon utilizado por un maestro guerrero supremo fue asombroso. Pero la habilidad con la espada de Yeobun utilizada por su espada era una mejor versión de la habilidad con la espada, Sword Force of the Sky Demon. El poder de la fuerza de la espada del demonio del cielo usado con el chi del demonio del cielo activado estaba más allá del poder de solo la formación de la espada. 24 movimientos de espada dejaron el rastro de luces negras y contrarrestaron la formación de espada del señor. La formación atravesó agresivamente la formación del señor. La mayoría de los espadachines se habrían sorprendido, pero el señor era diferente. Va. Luego, el señor rápidamente movió sus espadas para defenderse del ataque restante. Pero el poder era tan fuerte que fue rechazado. Después de ser empujado 5 pasos hacia atrás, el señor lo miró con ojos más enrojecidos y murmuró, fuerza de la espada del demonio del cielo. Fue la fuerza de la espada del demonio del cielo lo que Chun Yuhong vio muchas veces a través del libro que quedó en el Palacio de los Señores. Se había esforzado mucho en aprenderlo porque sabía que era el último arte marcial conocido creado por el padre Chunma, pero no sabía cómo utilizar el flujo de energía y se rindió. Pensar que el movimiento de las 24 espadas podría tener tanto poder. Seguramente fue una creación del genio espadachín Chunma. El señor se puso serio. Hasta ahora lo había dominado la ira, pero ahora estaba concentrado en la pelea. Él es mejor en formaciones de espada. Si Yeobun iba a usar poderosas formaciones de espada, entonces Chun Yuhong tenía que responder llevando la lucha a un nivel superior. Él también se había esforzado mucho en volverse más fuerte. Dame tu espada.
El señor se acercó a los guardias de palacio que observaban a distancia. Con una fuerte fuerza energética, sus espadas se movían solas. Mi espada. Sus espadas fueron desenvainadas y comenzaron a flotar alrededor del señor. Pronto, 7 espadas flotaban alrededor del señor. ¿Qué? Es una espada de aire. Los líderes de los clanes jadearon de asombro mientras contemplaban la pelea. La espada de aire era una técnica muy avanzada que solo los maestros guerreros supremos podían usar. Los ancianos se pusieron sombríos. Pensaron que como el señor no estaba cuerdo y aún estaba en tratamiento de energía interna, tal vez no haría lo mejor que pudiera. Pero si estaba usando esta habilidad avanzada, entonces era seguro que el señor estaba decidido a matar a Chun Yeobun. Y mientras todos estaban en shock, Chun Yeobun sonrió. Entonces, has llegado a una conclusión similar. ¿Qué? Chun Yeobun luego gritó hacia la puerta abierta del gran salón. Hubo un. Entonces, alguien que estaba impidiendo que los guardias de palacio entraran al salón, se dio la vuelta y gritó mientras tomaba la espada de su espalda. Maestro. Tómalo. Era Wubong. Wubong usó su energía interna para lanzar la espada tan fuerte como pudo hacia el interior de la sala. Yeobun extendió la mano hacia la espada que le estaban arrojando y la sacó de la vaina y White Dragon Blade fue succionada por la mano de Yeobun, permitiéndole agarrar la empuñadura. Su mano derecha ahora empuñaba la Sky Demon Sword negra, y su mano izquierda empuñaba la White Dragon Blade blanca. Yeobun chocó sus 2 armas legendarias entre sí y se preparó con una postura única. Ja. Chun Yuhong negó con la cabeza. ¿Crees que eres el primer anciano? Eres un tonto. Luego, el señor blandió su espada y se acercó a Chun Yeobun. 7 espadas que flotaban sobre ellos y luego comenzaron a apuntar a Chun Yeobun. Ja. Cuando el señor agitó su mano, 7 espadas se esparcieron por todos lados y comenzaron a desatar el arte de la espada del demonio del cielo sobre sí mismo, como si 7 guerreros estuvieran atacando a la vez. Si Yeobun no bloqueaba todos los ataques, entonces iba a morir. Príncipe del Korn. Todos se preocuparon ante un ataque tan asombroso. Pero su preocupación no era necesaria. ¡Ja! Yeobun gritó y comenzó a mover ambas manos, creando movimientos de espada y espada. Desde su mano derecha, se usó la formación de Sword Force of the Sky Demon y desde su mano izquierda, se desató la formación de la habilidad de espada de Blade God. ¿Cómo puede ser esto? Es la espada derecha y la hoja izquierda. Los ancianos gritaron en estado de shock. Lo que Chun Yeobun estaba usando era la técnica secreta del primer anciano Mu Jingwon. El señor quedó estupefacto. Realmente lo está usando. Con la combinación de poderosas formaciones de espada y espada, la formación contrarrestó 7 formaciones que venían hacia él desde todos lados. Todas las espadas se hicieron añicos cuando chocaron contra armas legendarias que empuñaban la fuerza negra chi. Puaj. Y cuando las espadas se hicieron añicos, el señor sintió dolor por la energía que dañó sus órganos al llegar a través de la conexión de la espada. Hasta aquí el capítulo, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de dejar tu me gusta o comentario que nos ayuda a crecer y para que YouTube recomiende el vídeo a más personas.